¿Cómo va, Julio? Buen día. ¿Cómo Buen andan día. por ahí? Acá andamos, sondeando un poco la realidad internacional, sin demasiada alegría. Mandarle un abrazo ahí Bueno, al bueno. Beni que lo estamos escuchando. Te están escuchando en la radio, Beni. Ah, ¿todo Eh, bien ahí el tocayo? ¿Cómo los trata este viernes, último viernes de noviembre, de noviembre. 2025? Oh, si lo pensamos así, casi que dan ganas de llorar. Y bueno, imagínense para los chilenos que van a tener dentro de unos días el balotaje, ¿no? Claro, En una semana, a mediados del mes próximo de diciembre, bueno, se está camino inevitable a la compulsa que va a definir la próxima presidencia acá en el país hermano trasandino. ¿Y qué expectativas brindan los datos, querido Lautaro? Eh, es como dicen algunos medios que ya está confirmado que es casi el candidato elegido, o puede haber una situación de reversión como sucedió en Ecuador en Colombia con Petro, ¿no? Que todo el Bueno, mundo lo daba perdedor y ganó. exactamente. Interesante antecedente de dos países que estaban de algún modo subordinados a la estrategia norteamericana en su política exterior y por supuesto también interna, ¿no? Uh-huh. Y lo que mencionaste de Ecuador también es un detalle a tener en cuenta, respecto al plebiscito que Sí. le resultó negativo al propio presidente, que está en la misma estrategia y perspectiva que nombramos anteriormente. Le estalló en la cara la respuesta popular, me parece, ¿no? Así es. Por lo tanto, siempre el escenario está abierto y aseguro, viste lo que le pasó, como decían las abuelas y abuelos, cuando se sentía confiado de determinadas circunstancias. Así que, bueno, como suele ocurrir en momentos de despolitización, todo se define en los últimos días. Por lo tanto, va a haber que estar atentos y atentas a las circunstancias previas. Los niveles de acuerdo ya están definidos entre los candidatos de la extrema de la extrema derecha, y bueno, está el candidato ahí del conservadurismo popular, que hay que ver. Bueno, ya anticipó que no va a definir un voto a ninguno de los candidatos por parte de él, sino que el propio electorado lo va a terminar decidiendo, cuestión que, bueno, va a inclinar el balotaje para un lado o para el otro. Libertad de acción, como se dice por estos pueblos. Sí, así es. Y se gana por un voto el balotaje. Y también, digamos, se vota por lo menos malo. Así que bueno, en ese sentido, uno de los candidatos ya anticipó su idolatría por el ex dictador Pinochet, cosa que hasta el momento nadie se había animado a plantearlo de manera tan abierta y directa. Planteó la cuestión limítrofe con Argentina. Bueno, tuvo una serie de retroceso, sí. Y vieron. El oficio de padre te está costando, Lauti. El oficio de padre te está costando. No, justo me encontraron en una circunstancia determinada. Bueno, ya está venido. Bueno, ahí va uno más. No, otro de los temas, ya cruzando. Sí, uno más. Sí, te escucho, Julio. Cruzando el charco, diríamos.
Sí. La negativa de Putin a aceptar un plan de paz sobre el borrador que propuso Trump, ¿no? Bueno, están negociando en medio de una guerra todavía abierta, ¿no? De bombardeos sistemáticos fundamentalmente en territorio ucraniano, pero también en parte del territorio ruso. Bueno, ya el borrador norteamericano le daba el aval a los reclamos del propio Putin en la mayoría de los puntos. Ahora van por más, ya que permitieron esa cuestión, están tratando de, bueno, sobre todo de sacar a la OTAN del área de influencia cercana a las fronteras rusas y, bueno, evitando que se dé una situación de cerco sobre el propio país, digamos que es el más poblado del mundo, ¿no? Perdón, el más extenso geográficamente del mundo, el más poblado de India. Claro. En estos momentos. Ahora Lauta, acá tu tocayo. ¿Cómo andamos? Respecto a esta situación, uno escucha a Vladimir Putin siempre en conferencias o en entrevistas con respuestas muy concienzudas, ¿no? Muy argumentadas, muchas veces con referencias a momentos o a procesos históricos. Y la pregunta que me surge para hacerte es respecto a esta posición que ha tomado Vladimir Putin. Muchas veces no ha invocado distintos momentos o de la Guerra Fría o de lo que era el tablero geopolítico. Así que consultarte en tu análisis y también tu opinión, Lauta, ¿qué tanto ves, notás de este potencial riesgo que dice Putin, o más bien si por ahí puede estar queriendo abrir en realidad otra línea de discusión cuando invoca este tipo de situaciones? Vos, no sé si te referías a un enfrentamiento nuclear, a una escalada en ese sentido. Está ahí latente. Bueno, la propia central nuclear, digamos, está más importante de toda Europa y Asia, está en el medio de la conflagración. Ahí lo acaban de proponer a Rafael Grossi para presidir la Organización de Naciones Unidas. Bueno, es realmente un punto álgido en estos momentos con, bueno, dos figuras que tienen cierto margen de decisión, no son los últimos ni los únicos, pero bueno, siguen siendo personas importantes, digamos, el presidente norteamericano y el presidente ruso. Los dos son bastante intempestivos, así que Claro. hay que ver cómo se manejan en ese proceso de también falta de mecanismos de acuerdo y de perspectiva de desarme conjunto como los que había en la época de Guerra Fría. Claro. Ahora está todo supeditado a la buena voluntad. Claro, ¿no? sí, tal vez, a ver, mi pregunta iba precisamente a profundizar, ¿no? O trascender estas amenazas públicas, digamos, que se hacen entre distintos líderes. No Sí. porque uno banalice lo que está sucediendo, sino tal vez, Sí. digamos, como para entender, ¿no?, la magnitud de las cosas que se dicen. Digo, a veces los discursos son tan altisonantes que a veces un poco cuesta creer que realmente haya una amenaza de ese tenor. Porque, digo, a ver, la amenaza no estaría siendo la que hacíamos nosotros cuando éramos chiquitos de che, te afano la pelota y no te la devuelvo, sino que le están diciendo, la verdad que si me haces enojar un poquito más, te tiro un misil en tu país. Entonces, como para entender, ¿no?, que hay un poco entre líneas de esas amenazas. Sí. Algo latente que existió en un momento no tan lejano de nuestra historia, que bueno, tiene no casualmente a ambos protagonistas de nuevo en el centro de la escena,
pero no son los únicos con esas capacidades. Por lo tanto, si se inicia una escalada en ese sentido, realmente va a ser difícil poder desactivarla en términos de las capacidades destructivas que tienen estas dos potencias nucleares, más todas las otras que están en el Consejo de Seguridad, más las que tampoco pertenecen al Consejo. Lauti, Sí. tomando también otro conflicto que está en plena vigencia, como es el de Israel con Gaza, y con una aparente tregua, y digo aparente porque uno nunca sabe, el Estado de Israel ha demostrado que hace lo que se le da la gana, independientemente de lo que firme o independientemente de las declaraciones públicas que hace. Y la denuncia que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos por la transferencia armamentística de Estados Unidos semanal al Estado de Israel y también a Ucrania, como que deja en evidencia que por un lado se habla de la paz, de la necesidad de la paz, y por otro lado se compensa a la industria armamentística de una manera bastante gruesa, digamos, ¿no? Se lo compensa de manera gruesa en función de decir, bueno, miro para otro lado, llévate las armas, después te las pago. Sí, bueno, no perdamos de vista que es el principal negocio legal e ilegal. De hecho, acaban de denunciar al gerente del concurso Miss Mundo por estar dedicado al tráfico de armas, digamos, ¿no? Sí, sí. Y de otro tipo de alimentos. Bueno, en su momento, cuando se inició la política de Jimmy Carter de promoción de los derechos humanos y se cortó la prohibición de armamentos a dictaduras en América Latina, no se terminó de proveer ese tipo de armamentos a las dictaduras directamente, sino que quien tomó la posta fue el sistema financiero, fundamentalmente privado, digamos, que asumió esa fuente de financiamiento para continuar con un negocio a todas luces muy redituable en términos de producir cuestiones que se destruyen y tienen demanda permanente en ese sentido, pero genera algún tipo de consecuencias, no solo en el plano externo, sino en el interno. Claro. Acaba de decidir el propio presidente norteamericano que no va a ingresar nadie más del tercer mundo, después de lo que les acaba de ocurrir con 2 miembros de su guardia en la Casa Blanca, que, bueno, fueron atacados, una asesinada y el otro está en grave estado, por un ciudadano de uno de los países en donde intervino el propio Estados Unidos, que era un ayudante, además, y había sido reconocido por esos servicios por parte de la Agencia de Inteligencia norteamericana. Uh-huh. Sí, sin duda. Me parece que Estados Unidos, que es el país que al igual que Argentina, se ha nutrido de la inmigración para poder tener desarrollo no solamente territorial, sino poblacional, sí, bueno, en este momento se encuentra en un cuello de botella. Exactamente. Bueno, hablando de esos raptos semiadolescentes, digamos, querer pretender que no ingrese nadie más del tercer mundo como soluciona a los problemas, me suena un poco parecido, pero bueno, se verán los acontecimientos. Bueno, Lauta, la verdad que te agradecemos la deferencia de poder darnos este informe y siempre nos sirve como para quedarnos con una semana para ir pensando cómo se mueve el mundo en este vaivén que nos toca, ¿no? Así es, queridos amigos. Te un abrazo gigante. Un gran abrazo y te esperamos el viernes que viene. Ahí estaremos. Nos vemos. Pasaba el doctor Lautaro Bruera con su columna de internacionales por Vox Populi. Vamos a la tanda y a un tema.